Sí. ¿Dónde está el presentador acá? Cerralo. ¿Qué hora tenés? ¿Y 49? Bueno, buenas tardes a todos. Un placer, por supuesto, estar acá. Quiero agradecer a la gente de Don Mario la invitación. Si uno tuviera que preguntarle a un productor que elija un año en el cual tenga ganas y tenga entusiasmos y ansias de hacer soja, seguramente este año es uno de los candidatos posibles a ser seleccionado, por el precio, por la situación ambiental pronosticada, pero también, desafortunadamente, es un año donde las enfermedades pueden generarle ciertas sorpresas. Y por eso yo creo que las enfermedades, como bien eligió en el temario, el eje temático Federico, pueden constituirse un limitante y especialmente en esta campaña. Y por eso estoy acá para poder comentarles algunos conceptos, discutir, analizar con ustedes y llegar y arribar a algunas decisiones de manejo, por lo menos anticipadamente las que podamos tomar. Saben ustedes que el cultivo de soja es el más importante del país, eso no hay ninguna duda, y tenemos que decir también que la siembra directa prácticamente tiene el 81% de la producción agrícola general. Por lo tanto, agricultura es sinónimo de siembra directa y por lo tanto en ese sistema es donde están habiendo problemas de enfermedades, básicamente porque han crecido durante los últimos años algunas enfermedades relacionadas con las manchas foliares y las pudriciones de raíz y tallo, incrementadas muchas de ellas por monocultivo, por uniformidad de genotipos, por algunos aspectos que tienen relación también con la siembra directa. Dentro de las enfermedades foliares de la soja, y usted lo conoce mejor también en sus visitas diarias que hacen o cotidianas que hacen a sus campos, sabemos que las llamadas enfermedades de fin de ciclo y la mancha ojo de rana se han convertido en enfermedades importantes en la historia del cultivo de soja y son las que hoy dominan o dirigen el control químico del país. Y por lo tanto son esas las enfermedades que nosotros vamos a hacer hincapié, especialmente lo que es las enfermedades de fin de ciclo y por supuesto la mancha ojo de rana. Pero también no debemos olvidarnos lo que está sucediendo en los cambios productivos. Hoy tenemos un grave problema, una amenaza, un desafío consistente, creciente y de máxima preocupación para el cultivo y el futuro de la siembra directa, que es principalmente los microorganismos que habitan el suelo y que son patógenos de los diferentes cultivos y en este caso particular del cultivo de soja. ¿Y por qué son una amenaza y de preocupación? En primer lugar, porque son de difícil manejo. Y en segundo lugar es que con o sin rotación de cultivo, lo que estamos observando, hay una tendencia de que la rotación no está siendo lo suficientemente eficiente para manejar a estos microorganismos habitantes del suelo. Por lo tanto, lo que la rotación era el paradigma compañera absoluta de la siembra directa, hoy empieza a perder protagonismo la rotación para tomar una decisión de manejo especialmente para los hongos de suelo y algunos otros microorganismos que están también en el suelo. Por supuesto que la rotación sigue siendo extraordinariamente eficiente para manejar las enfermedades de fin de ciclo, la mancha de ojo de rana en conjunto con los tratamientos de semilla, pero no lo son lamentablemente para manejar suficientemente bien a los hongos de suelo. ¿Es posible predecir la ocurrencia de la mancha de ojo de rana y de las enfermedades de fin de ciclo en este contexto? Y creo que fue maravillosa y clara la presentación de Pablo del Instituto de Clima Agua, al cual sí siempre quiero recomendar que visiten la página web porque es extraordinaria la fuente de información, los análisis y por supuesto las páginas que hacen dedicadas inclusive a esas enfermedades a través de Ricardo Moschini. Pero lo importante es entender si hoy la expectativa que tenemos de las enfermedades foliares las podemos desglosar en algunos aspectos e indicadores para que ustedes se lleven algunas ideas en concreto. En primer lugar, los genotipos, la susceptibilidad de las variedades. Es necesario registrar, conocer cuáles son los genotipos que por región están o se sembrarán próximamente. ¿Son susceptibles a enfermedades de fin de ciclo? Sí, absolutamente la mayoría de los cultivares de soja son susceptibles a enfermedades de fin de ciclo, por lo cual el genotipo no juega en una participación de disminuir las enfermedades de fin de ciclo a través de la elección de una variedad. Pero en relación a mancha de ojo de rana juega un papel protagónico y por lo tanto es necesario entender cuál es el porcentaje de siembra de cultivares que son altamente susceptibles en las diferentes regiones o especialmente en toda lo que es la región pampeana en particular. Se van a continuar sembrando genotipos susceptibles por los relevamientos que yo he hecho y he encontrado que hay todavía una gran proporción de productores que van a continuar sembrando variedades susceptibles a la mancha de ojo de rana porque tienen una satisfacción muy grande en cuanto al rinde potencial y que tienen seguridad para la decisión de manejo.
También debemos considerar los monocultivos y la semilla. Usted debe rankear cuáles son los lotes que tienen más años de monocultivo en su sistema productivo. Esos lotes son los primeros que usted tiene que monitorear y probablemente sean los primeros que tenga que actuar químicamente. Y usted identifíquelo más tempranamente, sepa cuáles son esos lotes. Y por supuesto el ambiente, que es lo que menos se ha estudiado en relación a las enfermedades, y no solo en nuestro país, sino generalmente en el mundo, ya que hay que manejar pronósticos, predicciones, probabilidades, y esto no siempre es lineal, como decía Pablo. Pero sí lo que está claro, y esto lo saqué de la página del Instituto de Clima Agua, hay un consenso generalizado que este año está decididamente marcado como niño, y la mayoría de los pronosticadores, y esto que llaman pronóstico de consenso, anuncian que es un año niño, y estas columnas rojas, tanto por modelos matemáticos o por consenso de los pronosticadores, dicen que irreversiblemente va a ser un año niño, que puede tener una intensidad débil, eso no está bien claro, pero sabemos que octubre, noviembre, diciembre, época de siembra básicamente de la soja, va a tener a veces una gran fortaleza durante esos meses y por lo tanto también tenemos que tener cuidado durante la siembra y voy a rescatar ese concepto posteriormente. Lo cierto es que ustedes saben muy bien, hay variaciones que ustedes pueden encontrar, que lo que sucede con las anomalías de la temperatura en el Océano Pacífico, y ustedes pueden ir chequeando cómo se reafirma, se fortalece ese año niño. ¿Y qué es lo que sucede en los años niños? No es lineal, como decía Pablo, pero sí hay una tendencia. Si uno revisa históricamente qué pasó con las enfermedades, sabemos que existen más eventos de lluvia, más eventos de mojado. Febrero y marzo generalmente se tornan bastante inestables y hay otoños inestables. Con todo este panorama pronosticado y con la certeza de que va a ser un año niño, nosotros tenemos que estar realmente preparados anticipadamente para saber que el escenario de enfermedades puede tener una oportunidad que nos puede dar una sorpresa. Entonces, si esto es así, ¿qué pasa con las enfermedades de fin de ciclo? ¿Cuáles son las más importantes que hay que tomar en cuenta? ¿Por qué? ¿Qué factores definen sus epidemias? ¿Cuál es su riesgo a la hora de la siembra? ¿Alto, medio o bajo? Y este es un poco el camino que debemos seguir. Mancha marrón, la enfermedad más importante dentro de las enfermedades de fin de ciclo, no por los daños que causa, pero sí por su prevalencia. Hoy creo que no hay ningún campo libre de mancha marrón. Esta es la realidad. Ya que la mayor parte del cultivo de soja se hace bajo monocultivo y está íntimamente asociado al monocultivo. Cercospora kikuchi, cada vez más creciendo en la mayoría de los lotes de soja. Existe un crecimiento muy importante del tizón causado por Cercospora kikuchi. Y creo que estas dos enfermedades engloban la mayor parte de la importancia de las enfermedades de fin de ciclo. Entonces, si esto es así, nosotros podemos plantearnos cuál es el escenario de las enfermedades de fin de ciclo. Lo que está en rojo es lo que todavía es lo que define y lo que todavía nosotros no sabemos. Lo que está en verde es lo que ya sabemos que va a ocurrir. Esto quiere decir que vamos a sembrar genotipos susceptibles para enfermedades de fin de ciclo, no hay resistencia en general para las enfermedades de fin de ciclo. Sabemos también que hay monocultivo y por lo tanto el inóculo está presente tanto en los rastrojos como en la semilla y que por lo tanto lo que va a desencadenar, lo que va a generar la enfermedad está básicamente centrado en el ambiente. Y dentro del ambiente las lluvias son primordiales para desatar la multiplicación, la colonización y por supuesto el crecimiento de las epidemias de las enfermedades de fin de ciclo. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, respondiendo a la propuesta y el desafío de Federico en decir cuál es la expectativa que usted va a tener en relación a las enfermedades de fin de ciclo de soja, lo primero que uno debe preguntar, ¿hay posibilidades de predecir enfermedades de fin de ciclo en Argentina? Nosotros hemos realizado un trabajo junto con Ricardo Moschini y con otros colaboradores, donde claramente las lluvias que sean de 7 milímetros o más a partir de R3 nos permiten predecir, anticipar el escenario futuro de la severidad de las enfermedades de fin de ciclo hacia R6, R7. Y que por lo tanto la cantidad de lluvia caída desde R3 es un indicador útil, absoluto y eficiente para tomar decisiones de manejo y para predecir las enfermedades en cuanto a su severidad hacia el final del ciclo. Esto es una herramienta muy útil porque hemos construido modelos de predicción y las corridas que hemos hecho y que hemos visto de acuerdo a los pronósticos venideros nos anuncian que hay una altísima probabilidad de epidemias, de enfermedades de fin de ciclo y también una altísima probabilidad de que ustedes deban intervenir químicamente bajo monocultivo y no hay duda de eso.
Ahora, definir el momento es otro paso. Lo importante es que ustedes estén hoy preparados para entender que en los lotes, cuanto más años de monocultivo tengan, con el pronóstico que tenemos, los modelos de predicción que hemos corrido, ustedes tienen una altísima probabilidad de tener enfermedad de fin de ciclo en los cultivos de soja. Y ahí están los modelos, hay un ajuste de 93,3%, y esto habla de maravilla de entender que si uno registra la lluvia desde R3, lluvias de 7 milímetros o más, puede predecir lo que va a ocurrir en R6, R7. Muy interesante, por lo tanto. Claro, como decía Pablo, no es lineal, pero sí hay una tendencia, marca una tendencia, que cuanto más lluvia, más enfermedad de fin de ciclo, y las lluvias de 7 milímetros o más, y las lluvias a partir de R3. Señores, esos son los elementos que ustedes van a tener para poder ajustar las decisiones de manejo en tiempo y forma y definir el momento. Otra cosa más, los otoños inestables. ¿Esto qué quiere decir? Que a la época de la cosecha también puede haber un peligro y un riesgo de disminuir la calidad sanitaria de la semilla que está próxima a cosechar. Por lo tanto, segundo mensaje, coseche a tiempo, no se retrase en cuanto a lote ya esté listo para cosechar, especialmente el cultivo de soja tiene estos patógenos como es el caso de pignidios, antragnosis, o sea, tenemos distintas enfermedades asociadas al deterioro de la calidad de la semilla. Años niños no solo es un crecimiento de enfermedad de fin de ciclo, sino también de aquellos agentes causales que son los mismos de enfermedad de fin de ciclo que finalmente deterioran la vaina y la semilla y por lo tanto hay que cosechar temprano y a tiempo. Por supuesto que la mancha de ojo de rana merece también un protagonismo peculiar en toda esta campaña venidera. Hemos pasado una campaña grave de ojo de rana, 2 campañas más atenuadas y casi sin importancia, y hoy nos encontramos con un escenario diferente en cuanto, por supuesto, al ambiente. ¿Qué cosas tenemos que ver? ¿Qué cosas tenemos que ver? Y claramente que en el caso de mancha de ojo de rana, a diferencia de las enfermedades de fin de ciclo, tenemos 2 cuadrados rojos. Le agregamos un cuadrado rojo a mancha de ojo de rana y básicamente tiene que ver con el hospedante. Si usted elige o decide sembrar cultivares que tienen un excelente potencial de rendimiento, pero que sin embargo son susceptibles, entonces usted va a tener un riesgo mayor este año y por lo tanto va a tener que estar preparado para el monitoreo especialmente dirigido para esas variedades que son altamente susceptibles. Y por supuesto, como en todas las demás enfermedades, el ambiente juega un papel también importante, porque no todos los años, a pesar de sembrarse variedades susceptibles, ha habido epidemias severas de ojo de rana. Y esto entonces lo más importante es entender que cuanto más superficie de variedades susceptibles, más riesgo de ataque de ojo de rana. Ahora bien, si el ambiente es un desencadenador increíble para fin de ciclo, ¿lo es también para ojo de rana? Sí, también. ¿Qué será dentro del ambiente los disparadores de las epidemias de ojo de rana? ¿Existe alguna posibilidad de generar un modelo de predicción, así como se pudo generar para enfermedades de fin de ciclo? Sin duda, bueno, estamos diciendo que chequeen sus variedades, si son susceptibles o no, a qué grupo pertenece, cuál es su riesgo sanitario desde el momento que siembre, pero desde el punto de vista ambiental, ¿existen modelos de predicción que uno podría decir, si nosotros tenemos estas variables ambientales pronosticadas, podemos tener un ataque de mancha de ojo de rana sobre variedades susceptibles? Bueno, los últimos trabajos que ya están próximos para publicar, que ya fueron enviados, marcan claramente que la mancha de ojo de rana no depende de las lluvias, como depende exclusivamente de las enfermedades de fin de ciclo. La mancha de ojo de rana depende para su multiplicación y su crecimiento epidémico básicamente de las horas de mojado que presente ese cultivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lluvias que tengan buena cantidad de milímetros, pero que sean convectivas o que sean de rápido pasaje, no son suficientes para desencadenar una mancha de ojo de rana, pero sí son suficientes para desencadenar una fin de ciclo. Entonces, ¿qué nos importa registrar en ojo de rana? Ciertamente días donde la humedad relativa sea alta, donde la lluvia quede distribuida en los diferentes días. ¿Esto qué quiere decir? Que pueda llover un día 10, otro día 15, pero continuo, que le otorgue la posibilidad de mojado al lote.
Entonces acá, por ejemplo, si ustedes observan, es un trabajo de Sepulcri, Moschini y Carmona. En este sentido, tiene que ver con que los horas de mojado históricos de 20, 30 años, no recuerdo exactamente cuántos años son, pero son muchísimos años, donde el año donde hubo epidemia, que fue la campaña 2010, miren las horas de mojado del periodo estival, extraordinariamente mucho más importantes que el resto de las campañas, si por ejemplo comparamos 2011 o inclusive 2012. Entonces las horas de mojado es un predictor especializado para ojo de rana, pero no tanto las lluvias, porque si las lluvias son de pasaje rápido o convectivos, como es este caso que ocurrió, por ejemplo, en la campaña 2010-2011, entonces no va a haber epidemias por más que usted siembre variedades susceptibles. Importante entonces estos datos. Obsérvese, por ejemplo, que el año en que hubo altísima epidemia de mancha de ojo de rana, aquí tenemos el azul, casi llovió lo mismo en milímetros de aquel año que está en columnas verdes, columnas verdes que están acá, febrero, marzo, abril, inclusive llovió más la campaña 2010-2011, que no fue grave en cuanto a mancha de ojo de rana, a pesar de tener los cultivares susceptibles y de venir de inóculo en los rastrojos de la campaña tan grave que tuvimos 2009-2010. Por lo tanto, señores, las horas de mojado para mancha de ojo de rana pasan a ser un predictor fuerte, protagónico, mientras que las lluvias pasan a ser un predictor fuerte para las enfermedades de fin de ciclo, porque incluso días sin lluvia, pero con mojado provocado por alta humedad relativa, rocío, pueden ser importantes para lo que es mancha de ojo de rana. Interesante entonces la gran diferencia. Para mancha de ojo de rana, por lo tanto, resumiendo, chequen los porcentajes de variedades susceptibles de su región, chequenlo, sepan qué hace el vecino, sepan qué está sucediendo en la región. Días de mojado, precipitaciones aisladas no se correlacionan bien, Si viene un establecimiento de eventos de lluvia casi continuos, cuidado, horas de mojado. Entonces, para enfermedad de fin de ciclo, las lluvias de DR3 7 milímetros y para mancha de ojo de rana, inclusive cuando uno registra horas de mojado una semana antes o 8 o 7 días, ya sabe que va a ocurrir la mancha de ojo de rana y eso lo tenemos todo tabulado, lo tenemos modelado y seguramente van a tener acceso ustedes para que puedan conocer cómo va a ser el tipo de año en relación a ojo de rana. Entonces, las enfermedades de fin de ciclo, más prevalencia, intensidad. Hay una alta probabilidad de ataque y para mancha de ojo de rana, para cerrar este pedido en relación a las expectativas, podemos tener de media a alta probabilidad de ataque, pero siempre y cuando se siembre variedades susceptibles y exista esta lluvia extendida, prolongada, que genere esas horas de mojado más que la cantidad de milímetros en particular. Por supuesto que hay que hablar de control químico, al menos 2 o 3 palabras. La mancha de ojo de rana, señores, no es una enfermedad de fin de ciclo, es mucho más explosiva, más multiplicativa, mucho más sorpresiva, mucho más rápida, acelera cuando se encuentra con un material susceptible y un ambiente predisponente. No es el caso de las enfermedades de fin de ciclo, por lo tanto son criterios distintos que hay que manejar. El primero de ellos tiene que ver básicamente con las lluvias. Si las lluvias son excelentes predictores de fin de ciclo, usted considere la lluvia desde R3 en adelante, lluvias que caigan de 7 milímetros o más. Todos los años son diferentes, no son todos iguales, inclusive he visto lotes de aplicaciones de fungicida en años secos que fueron realmente un fracaso. Entonces es importante chequear que ustedes sepan un pronóstico confiable o que esperen caer lluvias desde R3 en adelante y ustedes van a tener certeza para tomar la decisión de uso fungicida. Nosotros de la Facultad de Agronomía y con la empresa Bayer hemos hecho un convenio donde hemos desarrollado un software donde en menos de un minuto todas estas variables están incorporadas para que el productor entre, ponga sus milímetros que cayeron o los que van a caer y les diga vaya a tomar la decisión, espere o no la tome. En definitiva, entre el próximo día que llovió o dentro de una semana. Entonces, es una orientación, una herramienta útil para el productor y el asesor. Ahora, para mancha de ojo de rana es distinto. Ya no depende tanto de la lluvia, sino de las horas de mojado. Insisto con esto, perdónenme mi insistencia. Pero tenemos quizás posibilidades de hacer aplicaciones de control químico muy diferentes a las de enfermedades de fin de ciclo. Porque si aparece en vegetativo hay que frenar esa población en exceso. Yo creo que la única enfermedad donde uno debería interactuar químicamente en vegetativo, en variedades altamente susceptibles y con ambiente predisponente, donde debería utilizarse un fungicida que no sea costoso porque no tenemos seguridad de retorno económico, pero que sea eficiente. Y por lo tanto podría ser un triazol mezclado con algún benzimidazol. Reproductivo, entonces ahí sí, en el estado reproductivo, si el umbral dice que hay que tomar una decisión, tome la decisión sin lugar a dudas.
el modelo de este año, con los precios de soja que están, basta con una lesión de ojo de rana en un genotipo susceptible para tomar una decisión a partir de R3 en adelante. Muy interesante entonces las propuestas para que ustedes tengan elementos, que tengan posibilidades de disminuir los factores limitantes. Y por supuesto también este software donde está el convenio de la Facultad de Agronomía con Bayer permite en menos de un minuto decir cuántas lesiones en su lote necesita tolerar a partir del cual se justifica la aplicación de fungicidas, porque cada lote es distinto, cada rendimiento potencial es distinto, cada variedad es diferente, por lo tanto usted tiene que conocer que cada lote es tan distinto y cada umbral entonces va a ser diferente. Bien, y llegamos casi a la última parte, yo no sé cómo estoy de tiempo, me quedan 10, ¿cuánto es el total? 35. Me quedan 10 todavía y eran 35, inicialmente 45, o sea que tenemos una chance buena de seguir y continuar con los mensajes. Pudriciones de raíz y tallo. Este es un aspecto apasionante, son enfermedades casi que decíamos que fueron dejadas de lado, porque son difíciles de manejar. Se tarda muchos años en arribar a investigaciones que tengan resultados exitosos. A veces no existe inversiones desde el lado de la investigación que soporten un proyecto de larga duración como pueden ser 4 o 5 años. Hay una competencia por proyectos que son generalmente cortos, 2 o 3 años, y poca investigación se logra si uno tiene como objetivo poder obtener resultados de las pudriciones de raíz y tallo. Hay un complejo muy importante de las pudriciones de raíz y tallo. No es solamente la muerte súbita o macrofomina. Existen varios más que ustedes ven como Rhizoctonia, Phytophthora, puede ser Cadófora, inclusive Phomopsis, que tanto lo vemos asociado a semillas y vainas, lo encontramos en la base del tallo distintivamente de una manera realmente significativa. Pero lo que es cierto es que en los últimos años los avances de macrofomina, cuando hay años secos, estrés térmico, estrés hídrico, como es el caso del año pasado, o en años un poco más húmedos, como quizás la campaña que se viene, existe un crecimiento de macrofomina en años secos y de quizás muerte súbita en diferentes regiones del país cuando hay años húmedos. Entonces, estas dos, problemáticas pasan a tener un protagonismo absoluto a la hora de hablar de pudriciones de raíz y tallo. Aparecen las plantas muertas en rodales, en manchones, el productor no tiene nada que hacer más que resignarse, no puede actuar como si fuera una mancha ojorrana, una enfermedad de fin de ciclo que la frena inclusive con un producto y sabe, ni siquiera tampoco sabe cuánto pierde por las pudriciones de raíz y tallo. Macrofomina el año pasado, en algunos lotes de Santiago del Estero, de Córdoba, de Buenos Aires, fueron increíblemente importantes. Cómo llegar a la raíz, cómo llegar a la base del tallo con algún producto que lo trate de frenar, cómo mejorar el manejo, si no fuera por un producto, a través del control biológico o la supresividad de los suelos. Son las preguntas que obligan a pensar en que la amenaza más importante de la siembra directa en los próximos años serán las pudriciones de raíz y tallo, ya que la rotación no está siendo efectiva. Macrofomina ataca soja, pero ataca también muchos otros cultivos, por ejemplo maíz, y nosotros hemos visto lotes de maíz muy afectados por macrofomina. Y por supuesto llegamos a uno de los complejos más importantes que está atravesando el mundo, Estados Unidos, también está creciendo en Brasil y por supuesto en Argentina, es el complejo de la muerte súbita. Les digo que el primer dato que habría que tener es cuántos daños provoca. Solamente como orientación, en Pergamino estamos viendo que hay un daño aproximadamente de casi 1.500 kilos por hectárea. Miren si no es importante entonces las pudriciones de raíz y tallo. Y este es un trabajo que ya está saliendo publicado y que está siendo validado, donde nosotros estamos viendo que existe más daños de lo que creíamos que había. Claro, uno ve manchones, ve rodales, piensa que eso no afecta al rendimiento, ya que no tenemos nada que hacer, no lo valoramos. Es todo lo contrario, debemos valorarlo para empezar a pensar qué es lo que podemos o deberíamos hacer. Hay una enfermedad que en general aparece en la base del tallo, casi llegando hacia la raíz, y esto es el Phomopsis que uno encuentra en la vaina, encuentra en la semilla, que luego no sé de qué forma y de qué manera genera como una especie de marmolado, de un mapamundi, de un geográfico sobre la base del tallo, y también constituye una de las problemáticas de las pudriciones de raíz y tallo. Y quizás esto pocos lo sepan, pero es cierto, Phomopsis también está en la base del tallo y también en las raíces, y es un tema que también está creciendo, y si ustedes levantan hoy los tallos de soja que dejaron en sus lotes antes de la siembra, raspen y van a observar ese geográfico o ese mapamundi.
Por lo tanto, los hongos del suelo, ¿por qué son difíciles? ¿Por qué es una amenaza? ¿Por qué es un desafío? Primero, escasa resistencia genética. Yo no he visto ningún material que diga esto es genéticamente resistente y en forma absoluta a todos los aislamientos de macrofomina o a los de muerte súbita. ¿Hay mejor comportamiento? Sí, pero no hay resistencia. Tienen un amplio rango de hospedantes que si usted no siembra soja o usted le hace desaparecer la soja del lote, tiene otros hospedantes donde ir a sobrevivir. Además, forman estructuras de resistencia. ¿Y esto qué significa? Que tienen estructuras que pueden perdurar en el tiempo independientemente de lo que usted haga en el lote. Entonces es la máxima jerarquía que puede tener un hongo para subsistir, sobrevivir y fundamentalmente, me gusta más la palabra, resistir. Fracaso de la rotación de cultivo. Hemos visto lotes donde se hacía rotación de cultivo y la muerte súbita era absolutamente importante. Es más, lotes que provienen de maíz, la muerte súbita es grave, más grave que inclusive algunos lotes que vienen de soja sobre soja. Y también, por supuesto, hay una imposibilidad de los fungicidas clásicos que el productor deposita mucha esperanza y ansia para poder manejar enfermedades, de llegar a la raíz o a la base del tallo, porque no viajan por floema, sencillamente por eso. Son todos por xilema, es decir, desde el lugar donde caen van hacia arriba por flujo transpiratorio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Primero preocuparnos, chequear que existe el problema, cuantificarlo si fuera posible. Rotación de cultivo, en duda. En duda. Miren que el último trabajo de muerte súbita en Estados Unidos habla claramente, 2012, habla claramente que muerte súbita está sobreviviendo en maíz, está sobreviviendo en trigo, en vicia, en lupino. Entonces, ¿cómo desterrar un patógeno si básicamente puede tener múltiples hospedantes latentes inclusive sin mostrar síntomas en algunos hospedantes? Variedad resistente no hay, desafortunadamente. Tratamiento de semilla se está investigando, pero ¿cómo un tratamiento de semilla que puede perdurar 20, 30 días alcance los 6 meses de todo el ciclo? Donde muchas veces las infecciones no solamente ocurren en los primeros estadios, sino también posteriormente. Inductores de la defensa se está investigando. ¿Por qué no aprovechar a la propia planta para que se defienda de los invasores patógenos? ¿Por qué no aprovechar, estimular a la planta que genere defensas propias como especie de anticuerpos para poder defenderse de algunos patógenos? ¿Por qué no utilizar también inductores que inclusive vayan a la raíz para poder generar defensas en el sistema radicular? Se sabe, y nosotros hemos comprobado, que cuando uno toma una planta de soja sin enfermedad, tiene X% de fitoalexina, que es un buen indicador de las defensas. Cuando viene el patógeno aumenta un 20%, pero cuando se le agrega el estimulante foliar, entonces, por ejemplo, pasa a tener 40 o 50% más de mecanismos de defensa. Y esto entonces habla que deberíamos también pensar en seguir investigando y profundizando a la planta como propia defensa de sus propios patógenos. Control biológico, se sabe muchísimo de control biológico. Desafortunadamente en cultivos extensivos hay poco éxito sustentable, porque el control biológico tiene un éxito lento y acumulativo, y es difícil poder lograrlo en un campo o en un cultivo extensivo. Y la supresividad, ¿qué es supresividad? Es que un suelo naturalmente tiene una condición que inhibe, elimina o evita que el patógeno se establezca en ese suelo. Cuando uno recorre los campos de soja, lamentablemente los fitopatólogos vamos solamente a los que están enfermos, no vamos a los que están sanos. Pero deberíamos empezar a ir a los sanos, porque si en los sanos, bajo las mismas condiciones de un enfermo, no tiene la enfermedad, en ese mismo suelo donde está el problema podría estar la solución. Entonces, por lo tanto, en esos campos que están sanos, nosotros deberíamos investigar más. ¿Qué microflora diferente hay? ¿Qué microorganismos distintos hacen que, bajo las mismas condiciones de variedad o inclusive de manejo, estamos teniendo diferencias de enfermedad? Es muy interesante este tema, yo creo que esto va a ser a futuro, lo mismo que los inductores que les adelanté, en relación a que hay una demanda social por utilizar menos productos químicos, ya sabemos que es así. Generalmente los productos inductores de la resistencia son compatibles y excelentemente bien con el ambiente. El control biológico solo representa entre 1 a 2% del mercado de protección. Yo creo que esto puede ir incrementándose desde los lugares más sencillos donde uno puede colocar un controlador biológico que puede ser la semilla. Sin embargo, todavía falta fortalecer este aspecto de las defensas. Miren, los caparazón de los crustáceos tienen quitosano, una sustancia espectacular que cuando se incorpora en las plantas se aumenta la defensa. El ácido benzolar S-metilo, un derivado del ácido acetil salicílico, donde también genera ese aumento de las defensas de la planta de soja, que no solo están con fitoalexina, sino también tienen peroxidasas, quitinasas, que van a
participar en la destrucción, en la defensa, en todo caso, de aquellos microorganismos invasores de la planta. Pero nosotros hemos trabajado mucho con fofitos, porque nos interesó, generamos hipótesis realmente vinculadas con el manejo de las enfermedades a través de fofito. Descubrimos que la bibliografía internacional es muy rica en manzana, en vid, en papa. En Argentina, por ejemplo, en papa, se usan muchos fofitos. Pero la pregunta era, ¿por qué no se usan en cultivos extensivos? Una buena pregunta, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no experimentar los fofitos en los sistemas extensivos? Y de ahí nacieron todos nuestros proyectos de fofito que durante muchos años venimos llevando adelante. En primer lugar, son compatibles con el ambiente, son un vía pesticida considerado por la Agencia de Estados Unidos de Ambiente. Y además existen pruebas que además de inducir a la defensa, también tienen efectos fungicidas. Y esto nos pareció realmente muy importante, pero lo más importante de todo es que se mueve por floema y por lo tanto puede llegar a un lugar donde los fungicidas no pueden llegar. Interesante entonces la idea, la hipótesis, y a partir de allí comenzamos a trabajar muchísimo. Este es un dato de un tesista, Maximiliano Rabotti, que trabajó junto con Esther Simonetti de microbiología, también está Belén, también está Ignacio, trabajando en todos estos ensayos y en estas propuestas, donde vamos viendo cómo macrofomina se inhibe con el agregado creciente, en este caso de fosfito de manganeso, a medida que aumentamos la concentración en la caja de Petri, pudimos hasta conseguir una concentración de E50 como tienen los fungicidas, que es aquella concentración capaz de inhibir el 50% del hongo. Muy interesante entonces las hipótesis, ¿por qué no utilizarlo en pudriciones de raíz y tallo? El INTA Salta, Facultad de Agronomía. Entonces vemos también que el agregado de fosfito foliar, siempre hablando foliar, muy soluble, muy rápido, muy movilizador, foliar puede disminuir la intensidad del ataque de macrofomina. Ya estamos repitiendo este ensayo y tenemos 3 años, hay una disminución del ataque de macrofomina. En Salta, donde ustedes saben que el noroeste argentino tiene una condición donde macrofomina tiene realmente un protagonismo bastante importante año tras año. Pero lo cierto es que estos productos y estas hipótesis están siendo confirmadas y esto es lo que nos gusta. Claro que no puede tener la misma expectativa un fungicida, ya se los adelanto. Esto sirve para complementar el manejo, para disminuir la intensidad de la enfermedad, no para controlarla o eliminarla como podría quizás hacerlo un fungicida. Pero antes que nada, imagínense. Y finalmente, para ir cerrando, tenemos que decir que nos ideamos otra hipótesis adicional. ¿Por qué no usarlo en semilla? Si ya la semilla durante la germinación tiene su radícula, tiene entonces los colectiles que salen y comienza a su vida, ¿por qué no pueden ir fofitos en semilla? ¿Y podría tener algún efecto sobre la muerte súbita? ¿Y por qué elegiste muerte súbita? Porque las últimas investigaciones dicen que la muerte súbita infecta, los agentes causales por supuesto, durante el primer estadio de germinación y establecimiento de las hojas, y que ese periodo es considerado crítico para la enfermedad, y que si uno puede disminuir esa parte, ese periodo, entonces podríamos llegar a tener buen efecto. Y ciertamente, si ustedes lo ven acá, hemos utilizado fosfito también de manganeso en la semilla, y después les voy a explicar, si me queda tiempo, por qué elegimos el de manganeso. No creo que tenga tiempo, estamos apurados, estamos con un calor interesante, pero básicamente nos hemos atrasado un poco y por eso estamos un poco apurados. Retomo, por lo tanto, el fosfito en semilla como una hipótesis donde nosotros decíamos, ¿por qué no incorporarlo en semilla si no hay antecedentes de usar fosfito en semilla? No existe en el mundo. Bueno, hagámoslo, con más razón. El ansia de un investigador, de un productor, de un asesor es conseguir cosas nuevas. Y en este caso particular nos llamó mucho la atención, formamos un grupo, por supuesto, de trabajo, donde, digamos, la especialista máxima para mí de muerte súbita es la doctora Mercedes Escandiani, inclusive referente mundial en la cual participa de todas estas ideas, de estos proyectos. Claramente nos muestra que hay una disminución de la enfermedad. Tomen esto como un indicador de enfermedad. 55 es más que 36. Hay una disminución de la enfermedad, no una eliminación de la enfermedad. Hay una disminución de la intensidad. Y eso quizás probablemente haya redundado, junto con el aumento de las defensas de los fosfitos, en una respuesta en pergamino de casi 900 kilos. Estamos repitiendo todos estos ensayos. Entonces es interesante las hipótesis, como también es interesante contarles de un proyecto que se llama Biospaz, que ustedes lo pueden conseguir en internet para interiorizarse de los temas, y hay una rama muy fuerte dentro del Biospaz que es el control biológico. ¿Por qué hay plantas que se enferman y al lado hay plantas, inmediatamente al lado hay plantas sanas? ¿Por qué la planta sana es distinta a la planta enferma? ¿Qué tiene en la raíz
¿Qué microorganismo diferente tiene? Y sí, hay microorganismos diferentes. Hay actinomicetes, hay pseudomonas. Y en este trabajo nosotros estamos caracterizando todas las pseudomonas que estamos encontrando y que realmente tienen un impacto interesantísimo a la hora de hablar de control biológico. Les decía, ¿por qué una enferma y por qué una sana al lado? Cuando uno revisa estas raíces se encuentran microorganismos completamente diferentes y por lo tanto eso es lo que hay que explotar el día de mañana. Si uno piensa en que el control biológico y la supresividad del suelo tienen que tener una chance adicional para que sea compatible con el ambiente y mejorar el manejo de las pudriciones de raíz y tallo. La supresividad, ya lo relaté, no hace falta detenerme más, saber que hay suelos que son naturalmente supresivos, explotar un poco más. También dentro del Biospaz, junto con la empresa Rizobacter, la Lucía y Apresid, estamos trabajando intensamente en descubrir los efectos del monocultivo y de la rotación y conocer justamente uno de los primeros resultados que hemos tenido es que la rotación ya no es suficiente para manejar las pudriciones de raíz y tallo. Y tenemos todos esos datos que ustedes pueden revisar. Y vemos que cuando hay buenas prácticas agrícolas es más factible de encontrar suelos supresivos. Es más factible de encontrar suelos supresivos. ¿Y esto qué significa? Significa que incorporando buenas prácticas agrícolas, respetando los niveles nutricionales, hacer rotación de cultivos, utilizar químicos siempre y cuando sean necesarios, etcétera, 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 nosotros logramos una microflora diferente en el suelo que es capaz de frenar, inhibir o disminuir el crecimiento de un hongo. Y ahí está. Miren, en ambiente natural, sin perturbar, el hongo no crece tanto. En buenas prácticas agrícolas crece más que el ambiente natural, pero menos que el de malas prácticas agrícolas. Entonces, interesante todo esto. Simplemente, para cerrar, un solo ejemplo, muerte súbita, coseche limpio su maíz. Son claras las diferencias que hay cuando viene soja sobre antecesor maíz, porque en general el cultivo de maíz estimula la supervivencia de muerte súbita en el suelo, y especialmente cuando quedan granos sueltos sobre el cultivo, sobre el lote. Utilice variedades de mejor comportamiento, use buena y alta calidad de semilla, y más este año donde va a haber lluvias concentradas en octubre, noviembre y diciembre. Si va a sembrar temprano y más frío y con humedad, más riesgo de ataque de muerte súbita. Evite suelos compactados, rotación en signo de pregunta, tratamiento de semillas alternativos están bajo estudio, pero con resultados realmente promisorios. Cerrando, el eje temático era, ¿cuál es la expectativa de las enfermedades de fin de ciclo y ojo de rana? ¿Cuál es el desafío que nos está justamente imperando las pudriciones de raíz y tallo? Campaña con alto riesgo de enfermedades de fin de ciclo, no hay duda. Y eventualmente de mancha de ojo de rana, dependiendo del porcentaje de variedades susceptibles y de las horas de mojado que ocurran. Atención, cosecha y calidad de la semilla, cosecha en tiempo. No se retrase, por favor, porque también los niños hablan de mala calidad de semilla cuando se retrasa el lote. Monitoreo y fungicidas. Hay una alta probabilidad de uso de fungicidas, una alta probabilidad de uso. ¿Cuál es su criterio para usar? ¿Cuál es el momento de aplicación? ¿Cuál es su dosis? ¿Cuáles son las moléculas que va a utilizar? Preguntas anticipadas. Patógenos habitantes del suelo, difíciles de manejar, no hay duda. No hay duda, yo creo que ese es el próximo desafío de la siembra directa, 81% de la agricultura, desafío de la agricultura argentina, seguro. Atención con Piton y Phytophthora, no son hongos, son pseudo-hongos por una clasificación que no viene al caso, pero que lo cierto es que si hay lluvia y ustedes siembran temprano, estos pseudo-hongos son importantes, por lo tanto aconsejo que en los tratamientos de semilla tengan incorporada la molécula metalaxil, que es lo único que puede frenar el avance de estos omicetes. Y por supuesto tengan atención con la muerte súbita. Muchas gracias por su atención y quedamos después para las preguntas.